Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Estamos comenzando una nueva estación en el año. Dios estableció 4 estaciones importantes para todo un año, comenzando con la primavera, verano, otoño e invierno. El invierno prácticamente representa un tiempo donde hay muchas tinieblas, donde hay mucha enfermedades y por lo tanto todos esperan la primavera, porque la primavera es un tiempo de cambio donde hay mucha luz, mucha alegría, todo se alegra en la primavera. Por eso la primavera es tiempo, como señalan las escrituras, tiempo de la canción. Así está escrito en Cantares. Así que estamos comenzando la primavera y Dios estableció fiestas en la primavera. Después de pasar el invierno, llega la primavera con fiestas de Dios. Y debemos conocer lo que nos enseñan las Escrituras, de manera especial la profecía para el siglo XXI. Estamos en un tiempo donde debemos recordar lo que Dios ha determinado desde el principio para poder entender todo lo que está aconteciendo en este tiempo en nuestra generación. Nada sucede por casualidad. Todo lo que hoy sucede tiempo presente fue anunciado en el tiempo pasado, y lo que hoy se habla pronto sucederá en el mañana. Hoy hablaremos de las fiestas de libertad. Es en la primavera cuando hay libertad, la libertad de Dios. Dios viene a libertar a toda persona que está esclavizada en sus problemas, que está cautiva en sus pensamientos negativos, aquellos que están hablando mal porque viven de acuerdo a sus circunstancias que les rodean. Hablan el problema y no están hablando la solución dada por Dios, una primavera. Hace 21 siglos atrás, una primavera, se cambió las tinieblas a la luz, cuando Jesucristo venció al príncipe de las tinieblas. Por eso es importante la primavera para nosotros, los que hoy hemos creído en Jesucristo, en las Escrituras, porque es tiempo donde podemos entrar a un cambio de las tinieblas a la luz. Se predica el Evangelio para que muchas personas salgan de las tinieblas, muchas personas salgan de la mentira y el engaño del príncipe de las tinieblas. Por eso la primavera es tiempo de luz para la guerra espiritual contra el mentiroso y el engañador. La Biblia enseña que en los tiempos de la primavera los reyes en el Antiguo Testamento salían a la guerra. Es tiempo de entrar a la guerra. En el Antiguo Testamento salían los reyes a la guerra, a la conquista, porque había que traer los alimentos, había que traer los recursos, había que atar al hombre fuerte y saquear su casa. Eran los tiempos donde Dios enseñó de lo que era la guerra. Tenemos el caso de David. David fue un varón de guerra y la Biblia habla mucho de David, y David consultaba con Dios para salir a la guerra. En primavera es un tiempo para hablar con Dios, consultar con Dios, cómo solucionar los problemas que hoy se viven. Por eso hoy hablaremos de estas fiestas que Dios instituyó desde el principio, las fiestas de primavera. Estamos ya en la primavera, pronto estaremos recordando acerca de Jesucristo en su padecimiento, muerte y resurrección. Todo ello habla de guerra espiritual. Dios es Dios de batallas. Así que bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hablaremos de las fiestas de libertad, porque Dios es Dios de libertad. Dios de fiesta. Dios de fiesta. Así es. Sean todos bienvenidos y pues que la bendición de Dios sea sobre todos ustedes. Sí, tenemos
hay 3 jornadas y esta ciertamente es la primera jornada, la que estamos por celebrar, que el pueblo judío lo está celebrando esta semana. Esta semana para ellos es Pesaj o es Pascua, que son 3 fiestas dentro de esta primera jornada que se le denomina, mejor dicho, como las fiestas de Pascua. Y Pascua es lo que representa, ¿no?, la liberación o redención. Así que para el pueblo judío es la fiesta donde ellos salieron de Egipto, por eso le llaman la fiesta de la libertad. Y luego hay otra fiesta dentro de la primavera, 50 días después de estas fiestas, que es la fiesta de Pentecostés. Esa es la fiesta de la revelación. Esa fiesta es al final ya de la primavera para comenzar el verano. Sí, correcto. Esa le dicen la fiesta de la revelación. Es cuando Dios dio los 10 mandamientos, la ley, en el monte Sinaí a Moisés. Así que por eso le llaman la fiesta de la revelación. Y por último, después de unos 3-4 meses, vienen las fiestas de otoño. Y otoño, el común denominador son 3 fiestas, pero la más importante es la de tabernáculos. Y tabernáculos es la fiesta del regocijo. Así que esas son las 3 fiestas en sí que celebra Israel: la fiesta de la libertad o redención, la fiesta de la revelación y por último en otoño la fiesta del regocijo. Sí, son fiestas que Dios instituyó y el pueblo de Israel está recordando de estas fiestas. La iglesia está hoy viviendo en la guianza dada por el Espíritu Santo en las enseñanzas que tenemos en las Escrituras, y la Biblia nos muestra que debemos hacer un memorial, un recordatorio de lo que Dios estableció desde el principio. Porque hablar de las fiestas de primavera es historia. Ya esto sucedió, fue en el pasado, hace 21 siglos para nosotros, nuestra Pascua. Pascua significa la muerte de un cordero. Había que sacrificar el cordero. Era la enseñanza que hay en las Escrituras. Dios mandó a su propio Hijo como cordero. El Cordero de Dios. El Cordero de Dios. Que quita el pecado del mundo. Era el propósito, quitar el pecado de toda la humanidad. O sea, no es muerte por muerte. La muerte del Cordero de Dios, el Hijo de Dios, de Cristo, que venía del cielo a la tierra, era con el propósito de limpiar el pecado, quitar el pecado del ser humano en el planeta Tierra. Porque Cristo vivió aquí, pero nunca pecó. Así es. Pero debemos saber que todos nosotros, los seres humanos, hemos nacido como pecadores. Una naturaleza de pecado. En el pecado de Adán, en esa naturaleza pecaminosa. Por eso el ser humano, siendo niño, va creciendo a ser adolescente y joven. Si no está en la enseñanza de la palabra de Dios, se va alejando de Dios. Y esa naturaleza pecaminosa cada día lo afectará más y lo más. Va dominando. Por eso, mucha maldad. Y hoy estamos en el siglo XXI y estamos viendo a personas sumamente malas, perversas, solamente pensando cómo hacerle daño al prójimo, cómo robarle al prójimo, cómo quitarle el fruto del trabajo al prójimo, tanta maldad. Eso es porque la naturaleza pecaminosa con la que nació lo ha ido contaminando. Y dominando. Es la corrupción, lo ha ido dominando. Dominando completamente. A esto vino Jesucristo, el Cordero de Dios. A librarnos precisamente. A librar esa naturaleza. Así es. A cambiar esa naturaleza pecaminosa en una nueva naturaleza. Cristo nació sin pecado, caminó sin pecado, pero cuando fue a la cruz una primavera hace 21 siglos atrás, llevó los pecados de toda la humanidad para que ahora todos los seres humanos tengamos la oportunidad de salvación siempre y cuando creamos en Jesucristo, en la muerte de cruz. Es la Pascua.
creamos en la Pascua de Dios, el sacrificio del Cordero de Dios. Y la Biblia dice que para nosotros, los que hemos creído en nuestra Jesucristo, Pascua ya fue nuestra sacrificada. Pascua ya fue sacrificada hace 21 siglos atrás. Así que por eso hacemos un memorial, y ese memorial lo estamos recordando siempre cuando celebramos en la iglesia la Santa Cena. Así que es necesario entender la importancia de la primavera y de las fiestas que Dios instituyó desde el comienzo. Y todo fue cuando Dios sacó al pueblo de Israel después de la cautividad de Egipto, 30 años de la esclavitud de Faraón y de Egipto. Así que hay un salmo hermoso, podemos leer el Salmo 35, versículo 5, es el Salmo 30, versículo 5. 35 dice, porque por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. El pueblo de Israel salió de Egipto en la madrugada. Fue en la noche que estuvieron allí esperando la salida y salieron en la madrugada. En la noche el lloro, pero cuando salieron contentos en alegría. Y la libertad que les daba era la libertad. Claro. Podemos leer el versículo 11 y 12. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Amén, amén. Aquí está. Así es. Dios es Dios de canto, de alegría, de gozo, de fiesta. Has cambiado mi lamento en baile. El pueblo de Israel estaba cautivo, vivía en esclavitud, trabajaba y no le pagaban salario. Entonces 430 años vivieron de esta manera. Por eso llegó el momento de la libertad. Dios es Dios de libertad. Dios llamó a su siervo Moisés para conducir a la libertad al pueblo de Israel. Moisés dependía de Dios, así que Dios estaba de por medio y Dios le dijo a Moisés, ve a Faraón y dile, deja ir libre a mi pueblo. Exactamente. Era una orden. De mí y que le diga, ¿cuál? Deja ir libre a mi pueblo. Deja ir libre a mi pueblo. Es el mandato de Dios, es el grito de guerra que Dios establece a favor del ser humano. Así es. Nosotros porque hasta hoy el diablo tiene que soltarnos por eso mismo. El diablo tiene que soltar a deja ir libre a mi pueblo. Cuando hablamos en la palabra de Dios fuertemente en el nombre de Jesús. Entonces fue Faraón. Ordenamos y decretamos en el poder de la palabra de Dios. Lo siguiente, vamos a leer Éxodo 5:1. Allí está el mandato de Dios. Y Dios allí habló ya de fiestas. O sea, iban a salir de las tinieblas, iban a salir de la esclavitud, iban a salir del dolor, iban a salir de vivir una vida muy lamentable a una vida totalmente diferente. Es lo que representa hoy la salvación en Cristo. Cuando no somos cristianos, estamos agobiados por los problemas que el diablo mismo ha creado y nos está afectando. El diablo ataca a través de demonios en nuestra forma de pensar. ¿Cuántas personas tienen una forma de pensar que están afectando su vida de pensamiento? No pueden dormir en la noche. O que están en contra de la palabra de Dios. O depresión y se levantan contra Dios. Así es. O sea que rechazan lo de Dios porque están apartados de Dios. A esto vino Jesucristo. Cristo es la Pascua. Cristo vino a morir y derramar de su sangre, porque es la sangre de Cristo, la sangre del Cordero de Dios, que limpia
la mente, limpia el pecado de una persona pecadora aquí en la tierra. Por eso predicamos el Evangelio de Jesucristo, y la salvación es un traslado de la cautividad del diablo a la libertad que hoy tenemos en Cristo Jesús. Es lo que representa la salvación en Cristo Jesús. Por eso se predica el Evangelio del reino de Dios, el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de la libertad que Cristo nos da. Es el Evangelio de la gracia y el favor de Dios. Por eso hay que oír el Evangelio, creer en el Evangelio, aceptar el Evangelio y vivir de acuerdo al Evangelio. La Biblia habla de todo ello. Por eso tenemos que salir de la cautividad o la esclavitud del diablo para ir al gozo del Señor Jesucristo. Y todos los días es fiesta. La Biblia dice que nuevas son cada mañana sus misericordias. Las misericordias de Dios. Por eso cada día hay fiesta para el cristiano, para el que verdaderamente camina con Dios, guiado por el Espíritu Santo. Todos los días le da gracias al Señor por un nuevo amanecer. Todos los días es primavera. Todos los días el gozo del Señor allí está, porque Dios cambió el lamento en baile. Y esto fue lo que Dios le dijo a Moisés: ve con Faraón, sí, y dile, deja ir libre a mi pueblo para que me celebren fiesta. Celebrarme fiestas en el desierto. En el desierto. O sea, en este mundo. Así que aquí en este mundo, a pesar de los problemas que hay, debemos hacer fiestas para Dios. No las fiestas del mundo como estamos viendo hoy, de una manera distorsionada lo que son las fiestas. Esas no son las fiestas que Dios instituyó. No confundamos un tipo de fiesta como la que estamos hoy conociendo. Sí. Lamentablemente estamos viendo, por ejemplo, tragedias en fiestas que hay en este mundo, como la que aconteció allá en República Dominicana en una discoteca. Así que esas no son las fiestas de Dios. Que no. Es otro tipo. Así que estas fiestas son fiestas de alegría, gozo en el espíritu, en el alma, y solamente Cristo la puede dar. Vamos a leer Éxodo 5:1. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. A celebrarme fiesta en el desierto, o fiesta en este mundo. Así que aunque vivamos en este mundo y el príncipe del mundo esté atacando, nosotros caminamos siempre en el gozo del Señor. Sigamos leyendo versículos 3. Léelo, José David. 5:3. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Allí está la protección de Dios contra enfermedades y contra toda obra del diablo. El Salmo 91 es un salmo de protección. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Aquí dice que cuando nosotros estamos agradecidos a Dios, celebrando fiestas, las fiestas las celebramos nosotros en el gozo del Señor, alabando a Dios, adorando a Dios, dando nuestros diezmos y ofrendas a Dios, porque estamos agradecidos del dinero que Él nos concede por medio del trabajo. El que da el trabajo es Dios, el que da el salario es Dios, y de lo que recibimos damos, como son los diezmos y ofrendas, para que el ciclo económico de la prosperidad nunca termine. Y entonces Dios mantiene al ladrón a distancia cuando estamos cumpliendo el mandato de Dios. Aquí habla de 3 días, el 3 es importante porque Jesucristo venció al diablo
en su padecimiento, muerte y resurrección. Jesucristo habló de estos 3 días. Es necesario, dijo Jesús, que el Hijo de Dios padezca en esta tierra, sea muerto, sea sacrificado. Era el Cordero que iba a ser sacrificado. Por eso Él es nuestra Pascua, que ya fue sacrificada. Pero al tercer día resucitaría. Resucitó de los muertos. Venció la muerte con poder. Venció la muerte. Y esto es lo que representa para nosotros los que hemos creído, proféticamente hablando, el rapto de la iglesia. Pronto resucitaremos, nos iremos al cielo y estaremos viviendo con Jesucristo. Él va a regresar. Junto con Cristo regresaremos nosotros al milenio. Sí, me gustaría agregar porque, bueno, 2 cosas, ¿no? La primera es acerca del periodo que Israel estuvo en Egipto. Como bien dijiste, fueron 430 años en total. Más sin embargo, Dios le había dicho a Abraham que Israel iba a estar en Egipto 400 años. Así que allí hay una diferencia de 30 años, porque Dios le dijo a Abraham 400 y Israel salió 430 años. Y esa es la pregunta, ¿por qué Israel se demoró en Egipto 30 años más? Y la clave está en que el número 30 nos habla de, era el año cuando empezaba el sumo sacerdote a ejercer su ministerio. Y aquí el sumo sacerdote, que también es el Mesías, Jesucristo, empezó también por eso a los 30 años de edad. Exactamente, Jesús. Así que es otra forma de decir, a los 30 años de edad. Es otra forma de decir que el Mesías, el Salvador, Jesucristo, es quien liberó a Israel de Egipto. Sí, vamos a leer cuando Dios habló acerca del futuro Abraham. Dios llamó a Abraham el padre de la fe. Y Dios le dijo a Abraham, de tus lomos va a salir una gran nación, pero entrará a la promesa de la tierra prometida. Dios le prometió esa tierra a Abraham, pero Dios le dijo, eso es al futuro. Ese pueblo que va a nacer de tus lomos estará en esclavitud. Dios lo profetizó y lo quiero leer. Génesis 15:13. Dice la Escritura, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, esto es Egipto, y será esclava allí con Faraón y será oprimida 400 años. Es lo que acaba de decir. Así es. Dios le dijo 400 años. Sí. Pero fueron 430 años. 30 años, o sea que proféticamente hablaba Dios ya de lo que vendría en Cristo Jesús, porque Jesucristo comenzó a los 30 años de edad. En Éxodo 12:40 es donde nos dice que Israel pasó 430 años en Egipto. 430 años vivió en esclavitud. Sí. Éxodo 12:40 dice, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados, dice, los 430 años, en el mismo día todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Ahí está. Por eso la Escritura nos muestra acerca del Cordero de Dios. Juan el Bautista identificó a Jesús como el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Y un día Jesús fue hacia Juan el Bautista a ser bautizado en el río Jordán. Y fue bautizado, los cielos se abrieron y Dios ungió a su Hijo Jesucristo para comenzar el ministerio terrenal, ejerciendo autoridad en esta tierra para echar fuera demonios, sanar a los enfermos, desbaratar toda obra del diablo. En Lucas, aquí está capítulo 3, versículo 21 y 22, habla del bautismo del Señor Jesucristo. Cristo bajó a las aguas del bautismo para comenzar su ministerio. Y el versículo 23 dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años.
Era entonces la edad que comienza Jesús y se fue a establecer su ministerio a Capernaum, tierra de gentiles, tierra donde habían tinieblas, tierra de mucha idolatría, tierra donde moraban muchos demonios. Así que Jesucristo vino precisamente a deshacer las obras de las tinieblas. Por eso en Jesucristo hay un cambio de las tinieblas a la luz, de la tristeza a la alegría. Debemos entrar al gozo del Señor. Nadie puede conocer este gozo especial del Señor Jesucristo hasta que, número uno, se arrepienta de estar apartado de Dios, se arrepienta de ser duro en su corazón y no creer en las Escrituras, no creer en la profecía, no creer en Dios. Hay que arrepentirse y convertirse a Dios. El camino, Cristo Jesús. Hay que recibir a Jesucristo como Salvador, porque la salvación es un traslado del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo. Y hacer a Jesucristo después el Señor de la vida cristiana. Él es el que gobierna nuestras vidas día con día. Y de esta manera, todas las mañanas, cada mañana, son nuevas las misericordias de Dios. Todos los días caminamos en el gozo del Señor. La Biblia dice que por eso tenemos que ir a una iglesia donde se enseñen las Escrituras. Para eso están los pastores. Jesucristo instituyó pastores para conducir el rebaño. La Biblia dice que son los pastores que un día van a dar cuenta de ese rebaño cuando Cristo regrese de nuevo. Los pastores están para enseñar de las Escrituras. Y todas las Escrituras hablan de Cristo, enseñan de Cristo. Por eso, mientras más conozcamos de las Escrituras, más conocemos de Jesucristo. ¿Y por qué debemos conocer más de Jesucristo? Porque es la única persona, la única que ha vencido a la serpiente antigua, Satanás o el diablo. Y porque dijo, yo soy el camino, Sí. yo soy la verdad y yo soy la No vida. hay otro camino. Y nadie puede ir al Padre Dios sin mí. El único camino hacia el Así cielo, dijo el hacia Señor. Dios el Padre, Es Jesucristo. Jesucristo. Por eso predicamos el Evangelio de Cristo hoy en Así día. es. Sí, hay otra cosa que quería hablar y tiene que ver con una tradición que hace el pueblo judío en Pascua, que le llaman 4 copas, es decir, el pueblo judío toma 4 copas por 4 promesas que están aquí en Éxodo. Vamos a leer nada más Éxodo 6, versículos 6 y 7, y en base a esas 4 promesas es que el pueblo de Israel toma una copa por cada una de esas promesas. Por ejemplo, dice el versículo 6, dice, por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y ahí tenemos, por ejemplo, en el versículo 6, ahí hablan de 3 promesas. La primera es que nos va a sacar de las tareas pesadas, debajo de las tareas pesadas. Esa es una promesa por la cual el pueblo judío toma una copa. La segunda es, los va a librar de la servidumbre. La tercera es que los va a redimir, o Dios los va a redimir con brazo extendido y con juicios grandes. Y la última está en el versículo 7, cuando dice, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabéis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto.
que en sí esto también se refiere a nosotros, porque antes nosotros también estábamos en esclavitud, bajo el yugo del diablo, y a eso vino Jesucristo, ¿no? A romper ese yugo, esa esclavitud. Entonces fuimos libres, y al ser libres también fuimos también redimidos, y lo que estamos esperando es lo que dice el versículo 7, donde dice, Dios le dice a Israel: los voy a tomar por mi pueblo. Jesucristo os dijo: yo me voy, pero os volveré por ustedes, ¿no? Como lo dice en Juan 14, por ejemplo. Entonces, para irnos al cielo, para que donde yo estoy, vosotros también ustedes estén. Así que eso es que Jesús nos va a tomar para llevarnos a casa con Dios. Sí, por eso en el Nuevo Testamento habla también de la iglesia como pueblo de Dios. No hay que confundir acerca del llamado que Dios le dio a Israel, porque he estado conociendo acerca de una teología que le llaman de la sustitución, que la iglesia sustituyó a Israel. Para nada. La iglesia no ha sustituido a Israel. O sea, la iglesia es la iglesia. Israel es el pueblo de Dios. Israel. Y la iglesia también es el pueblo de Dios. Así es, dos pueblos. Dos pueblos. Un pueblo que no era pueblo pasó a ser el pueblo de Dios. Estamos en el tiempo hoy de la iglesia, pero cuando la iglesia sea arrebatada al cielo, Dios vuelve nuevamente a caminar y tratar con el pueblo de Israel. Para lo que hoy es la iglesia, así le llama Dios. Primera de Pedro, estoy en el Nuevo Testamento, capítulo 2, versículo 9. Dice la Escritura: mas vosotros sois linaje escogido. Linaje habla de realeza, de un linaje real, escogido. No, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Fue adquirido con la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Para anunciar las virtudes de aquel es el trabajo que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Anunciamos solamente las virtudes de Cristo, no predicamos religión alguna. No hacemos labor de proselitismo a ninguna denominación. Aquí dice la Escritura que fuimos llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Que nos llamó ¿de dónde? De las tinieblas a su luz admirable. Así es, pasamos del reino de las tinieblas, ahora estamos en el reino de la luz. Y luego dice: y vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Ahí está. Antes no éramos pueblo. Éramos hijos del diablo, porque así lo enseñan las Escrituras, porque la Biblia dice que todo aquel que peca y vive en el pecado de la idolatría pertenece al diablo. Para esto vino Jesucristo, para deshacer las obras del diablo, nuestra naturaleza, y que ahora seamos los hijos de Dios. La salvación es pasar de una naturaleza del enemigo a la naturaleza misma de Dios. Es lo que enseñan las Escrituras. Por eso debemos darle gracias a Jesucristo y a Dios el Padre, porque de ellos vino toda la bendición a la salvación. Y todo comenzó cuando Dios mandó a sacar al pueblo de Israel de Egipto. Egipto es tipo del mundo, Faraón es tipo del diablo. Así que hoy estamos recordando nosotros lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario a favor de nosotros, y ahora somos, dice aquí, pero vosotros 10, ahora, dice, pueblo de Dios. En otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Por eso nosotros fuimos llamados por la misericordia de Dios a ser hijos de Dios. Estábamos huyendo de Dios, como huyó Adán y Eva cuando pecaron. Iban huyendo y fue Dios quien los alcanzó. Nosotros, los que hoy somos cristianos, fue Dios quien nos alcanzó. El Evangelio llegó a nosotros. Nosotros no andábamos buscando a Dios, es Dios quien nos buscó a nosotros, y nosotros decidimos
arrepentirnos de estar apartados de Dios y reconocer que solamente Cristo, la sangre de Cristo, nos limpiaba de pecado. Esta es la Pascua. La Pascua significa muerte del Cordero, limpia de pecado. significa la sangre derramada del Cordero. Así que nos limpia de todo pecado, sí. Y ahora somos los hijos de Dios. Hijos de Dios. Así que comprados con la sangre de Cristo. En primavera comenzó toda la bendición, sí, que Dios estableció desde el principio. Sí, por eso primavera tiene que ver también con el primer mes, que así es como lo dice la Biblia. Vemos, Dios llama a los meses como primero, segundo, tercero, y así hay 12 meses. Al igual, cada mes tiene 30 días en el calendario de Dios. Y en este caso es el primer mes, es hablar de, lo conocen como el mes de Abib o el mes de Nisan, que las dos palabras se puede decir son palabras proféticas, porque Abib significa primavera y Nisan significa milagros. Así que estamos en ese mes, ¿no? El mes de la primavera o el mes de los milagros. Sí, y haciendo una equivalencia a nuestro calendario gregoriano, sí, corresponderían a los meses marzo, abril. Así es, por en eso, este caso la Semana Santa a veces cae en marzo y a veces cae en abril. Sí. Este año cayó en abril. Así es, en este año cayó en el mes de abril, pero sí, es entre marzo y abril que se celebra estas fiestas. Entonces, aquí lo importante es entender lo del día 14. El 14 para Israel, por ejemplo, es cuando en la noche Dios envió al ángel de la muerte que mató a todos los primogénitos de Egipto, pero Israel tenía que tener la sangre en los dos postes y en el dintel de la puerta. Así que por eso cuando el ángel de la muerte veía esa sangre, entonces no entraba. Y por eso es que ningún primogénito murió de Gosén o de Israel. En cambio, los de Egipto son los que murieron, son los que sufrieron el juicio, ¿no? El juicio número 10 de parte de Dios, que fue el juicio más... De la muerte de los primogénitos. Sí, fue el de la muerte de los primogénitos, fue el más terrible de todos los 10 juicios que Dios envió. Así que eso sucedió el 14. Y ese mismo día 14, porque hay que entender que en Israel o para Dios, ¿no? El día empieza en la noche y termina hasta la noche siguiente. Entonces en la noche fue que pasó esto, a la medianoche fue que el ángel de la muerte entró sobre Egipto, y de allí viene la palabra, lo que significa la palabra Pascua o Pesaj, que en hebreo significa pasar por alto, que el ángel de la muerte esquivó a Gosén y pasó por alto el ángel de la muerte y fue a Egipto, donde se consumó el juicio número 10 de parte de Dios. Y entonces fue cuando Faraón dejó ir libre a Israel, y en esa misma, como tú dijiste, madrugada o esa misma mañana, que sigue siendo el mismo día 14, salieron de Egipto. Ahora, hablando de Jesucristo, porque Jesucristo, Él es el Cordero Pascual, y Jesucristo, en el caso del Señor Jesucristo, Él fue crucificado el día 14, en la mañana del día 14, a las 9 de la mañana, o mejor dicho, retrocediendo un poquito, 6 de la mañana fue el juicio con Pilato, y de allí a las 9 de la mañana fue crucificado. De las 9 de la mañana a las 12 del día, todavía vino el eclipse de sol, que se oscureció de las 12 hasta las 3 de la tarde, y fue a las 3 de la tarde que Jesús murió. Todos estos horarios y estos eventos tienen que ver con el mismo día 14. El día 14, porque hay que entender que Israel antes tuvo que sacrificar el cordero para poner la sangre en los dinteles de la puerta, y eso lo hizo el 14 en la tarde, al oscurecer. Entonces hizo el sacrificio, igual que Jesús, ¿no? Él hizo el sacrificio el mismo día, el 14, y ese fue el día que Jesús dijo a las 3 de la tarde, consumado es. Y eso fue a las 3 de la tarde. Luego vendría la fiesta de panes sin levadura, que es el día siguiente, el día 15, que es la segunda fiesta de primavera.
Y por eso hubo una apuranza, ¿no? Porque tenían que bajar a Jesús de la cruz, eran las 3 de la tarde y a las 6 que más o menos se oculta el sol, 6 de la tarde. Entonces tuvieron 3 horas para maniobrar, para bajar el cuerpo de Jesucristo, para hablar con Pilato, que fue lo que hizo José de Arimatea, y poner el cuerpo del Señor Jesucristo en la tumba, porque venía el día de reposo de la fiesta de panes sin levadura. Y luego ya para el 15 Jesús estaba en la tumba, el 16 también, y fue el 17 de Nisan, que es la otra fiesta, la fiesta de primicias, cuando Jesús resucitó de entre los muertos, el primer día de la semana, que hoy conocemos como el día domingo, hoy lo conocemos así, pero es el primer día de la semana. Así que ese fue el día que Jesús resucitó de entre los muertos, y ahí ahora sí resucitó en la fiesta de primicias. Y al hacer esto, Jesús cumplió las 3 fiestas que hablan tanto de su padecimiento, muerte, su sepultura y también su resurrección. Es lo que representan las 3 primeras fiestas que están en Levítico 23, están todas las 7 fiestas, y estas son las 3 primeras fiestas de primavera. Y a partir de Jesús, cuando Él resucita de entre los muertos, a partir del día de primicias, empieza la contabilidad de 50 días o 7 semanas para llegar también a Pentecostés, que también se celebra el primer día de la semana o un día domingo, y ese es el día en donde el Espíritu Santo descendió sobre el aposento alto y todos los 120 que estaban en la casa fueron llenos del Espíritu Santo, y nació entonces la iglesia. La iglesia cristiana nace en una fiesta, la fiesta de Pentecostés. Así es. Cuando Dios derramó al Espíritu Santo sobre 120 personas que estaban orando en el aposento alto en Jerusalén, así nace la iglesia, en un mover de la oración. Donde hay oración, Dios está revelando secretos del cielo. La presencia del Espíritu Santo, Dios no ha cambiado, porque hoy, en este siglo XXI, estamos esperando un gran derramamiento del Espíritu Santo que traiga la más grande cosecha de almas antes que termine la era de la iglesia. Cristo viene por su iglesia que esté trabajando, una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia que esté dando fruto, hablando las virtudes de Jesucristo, una iglesia que esté caminando en autoridad y poder contra las obras de Satanás. Así que estamos en el mejor tiempo del llamado cristiano. Todo esto es historia de lo que recordamos en la primavera, cuando Dios instituyó la Pascua. Éxodo capítulo 12 es un capítulo muy importante para estudiar para nosotros los que somos cristianos. Cuando leemos en los evangelios acerca de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, estamos viendo la confirmación de la profecía. Todo lo que se profetizó del Cordero de Dios se cumplió en el Cordero que vino del cielo, el Hijo de Dios, Jesucristo. Su testimonio es el espíritu de la profecía, y nosotros que hemos creído en Jesucristo pasamos a ser llamados cristianos. Somos el cuerpo espiritual de Cristo aquí en la tierra para glorificar siempre a Jesucristo. Por eso estamos de fiesta, estamos en el gozo del Señor, hemos pasado de tristeza a alegría. Dios ha cambiado nuestro lamento en baile. Por Así eso es. las fiestas de primavera son importantes. Pues agradecemos que hayan estado con nosotros, nos gozamos en este tema tan especial del cielo, como es hablar de Cristo en su obra. Gracias y que las bendiciones sigan estando con ustedes hasta nuestro próximo programa. Dios les bendiga y guarde a todos. Dios mediante.